Registro de contenido de información. Vamos, presentación. Este trabajo trata del curso de metodología de trabajo universitario, donde tomaremos en cuenta la investigación y análisis enfocado a la adquisición de información y a sus medios por el cual podemos adquirir algunos alcances y de la misma manera sistematizarlos. Para lo cual hemos tenido en consideración las pautas que nos ha brindado nuestro docente y lo cual utilizamos como guía. Dedicatoria. Queremos dedicar ese trabajo en primer lugar a Dios y a nuestros padres, que gracias a ellos hemos alcanzado nuestras metas hasta el día de hoy, trascendiendo sus conocimientos como también la capacidad de superación, triunfo, valores éticos y morales. Por último, pero no menos importante, a nuestro docente César Chávez Gavidia, que con su esfuerzo y apodo incondicional a través de sus conocimientos nos favorece en el constante perfeccionamiento de nuestras capacidades para que podamos ser en un futuro personas de éxito. Introducción. En este trabajo hablaremos del registro del contenido de la información, acceso de la informática de registro, vinculada a conseguir diferente información donde se conoce como base de datos. Definiremos en el concepto y la investigación correspondiente para un resultado mejor y mayor orientación. Bueno, yo voy a empezar con lo que es ficha de investigación, que se utiliza para anotar aspectos importantes de una lectura, como podemos subrayar o, ya bueno, subrayar, o hay varios tipos de formas en las cuales podemos resaltar, ahí está, la idea principal de una lectura. Y bueno, se caracteriza por tener precisión, coherencia y brevedad. Y bueno, a continuación, tipos. Bueno, hay diferentes tipos de investigación, que es fichas textuales con elipsis, fichas textuales indirectas, fichas de síntesis, fichas de crítica, fichas de resumen, ficha de campo y ficha de paráfrasis. Todas las fichas deben tener los siguientes datos: encabezado, señala el tema al que se refiere el tema, nombre del autor, los apellidos, título abreviado del libro, contenido del tema del que se ficha, lugar donde se habla el documento y número de catálogo, tipo de ficha se coloca en parte superior derecha a la derecha. Bueno, a continuación vamos a entrar un ejemplo. Ya, y ese sería un ejemplo de una ficha de investigación. Listo. Muy bien. Ficha textual o de transcripción. Esta ficha generalmente la podemos utilizar en monografías, en tesis. Para decirlo así, es la transcripción y no copia. Eso, más formal. Entonces, es cuando, digamos, estamos leyendo un texto y nos gusta tal cual una idea del autor, listo, y no la podemos resumir, la creemos tal cual. Entonces, esta ficha, como lo dice aquí, es la transcripción fiel de la idea o ideas del autor de la fuente de información, lo cual nosotros hemos elegido leer. Entonces, la cita textual es la transcripción textual, se conserva la misma puntuación y ortografía a pesar de que haya errores. La cita de interpolación es cuando se hace la cita y se tiene que cortar para hacer una aclaración o acotar algo. La cita dentro de otra cita. ¿Listo? Es cuando en el texto seleccionado aportamos una cita y se requiere copiar tal cual está. Muy bien. A ver, ¿cómo realizarlo? Listo. Para poder realizar una ficha textual debemos saber que citar es la mención de palabras o ideas de una persona. O sea, mediante el uso de comillas o de cambios en el formato se le indica al lector. Puede ser una cita corta donde se utilizan comillas para diferenciar o donde se cambia el formato para separarlo del resto del texto. Muy bien, a continuación el ejemplo de la ficha textual lo podemos observar aquí. Listo, el título de la ficha es la idea principal que hemos optado por
examinar en el párrafo que hemos decidido transcribir. En el contenido podemos tener esas ideas principales. La referencia bibliográfica la tenemos abajo, ¿listo? Diremos la página del texto, el autor y la ficha de edición, o en este caso la fecha en la cual ha sido subido. Entonces, podemos observar que en este párrafo inicia y culmina con el empleamiento de comillas, ¿listo? El texto agregado podemos optarlo nosotros mismos, es opcional. Es una idea que viene de nosotros para aportar en las ideas principales. Entonces, ahora, el error ortográfico siempre va a estar denominado o determinado con esos corchetes y intermedios del SIC. Ahora, el paréntesis que podemos observar en esta parte es una omisión de la idea secundaria que acompaña a la idea principal, que en este caso podemos observarlo como fuente inicial de contenido. Bueno, la ficha de resumen. ¿Qué es una ficha de resumen? Es el resumen de una lectura donde debemos tomar nota de lo más esencial. Debe ser objetiva para poder generar una síntesis coherente y comprensible, pero sin perder su origen o la idea principal que quiere esta tomar, ¿no? En lo que es la ficha de resumen, tiene que incluir algunos de los siguientes elementos, como la tesis, ideas, conceptos principales de la lectura. Así también tenemos que dar una opinión realizada de todo el resumen. Algo importante es combinar las oraciones, quizás para que no pierdan el sentido del resumen lo que queremos elaborar. Características y tipos. La ficha de resumen debe ser breve y concisa. Debe tener datos precisos. Debe tener una información resumida. Debe ser ordenada. Tiene que ser comprendida por cualquier lector. Tiene que haber cuentas de datos en su bibliografía. Así nosotros nos podemos informar mejor de qué trata el tema y qué es lo que podemos acotar al resumen que estamos haciendo, ¿no? Si bien, bueno, hay tipos de ficha de resumen, es importante seguir ciertos puntos. Debemos leer el texto una o dos veces. Debemos utilizar un lápiz o un color para poder resaltar ciertas párrafos donde están las ideas principales. Debemos codificarlos en colores, ¿no? Debemos dividir el texto en secciones de significados, ¿no? Hay ciertas palabras que no comprendemos, debemos buscarla y darle el significado para poder entender mucho mejor la lectura. Para escribir el cuerpo hay que responder algunas preguntas que nos debemos formular. Escribir la conclusión de un resumen es describir el efecto y contribuir una propia opinión sobre el texto. Al terminar esto debemos dar una opinión crítica de nosotros mismos de qué es o cómo nos pareció esta ficha de resumen. Ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos un párrafo que se trata de los seres vivos. Es un resumen de una pequeña lectura, ¿no?, que nos habla de los diferentes animales y plantas. Por esa razón se clasifican en otro reino llamado fungi. Tiene buena capacidad de adaptación, se pueden desarrollar en cualquier superficie o medio ambiente. En este caso estamos hablando de los seres vivos. Es un pequeño resumen donde nos dice de qué trata y al finalizar está el nombre de Carlos Hilper y la enciclopedia donde ha sido sacada, ¿no?, el número de página. Listo. En la siguiente ficha de comentario que vamos a tratar, está basado o se enfoca o se centra en la idea personal de una persona
¿listo? Acerca de un tema en específico. Puede ser una película, puede ser un texto, puede ser un cuento, un argumento, una entrevista o en una monografía misma, ¿no? Cuando nosotros queremos plasmar alguna experiencia o alguna información que se nos ha venido a la mente con leer cierto texto. Entonces, como podemos decir aquí, tiene la función de concluir en una idea en base a un texto leído previamente, como lo hemos mencionado. Es una herramienta de referencia como la ficha de resumen, pero obviamente son diferentes. Entonces, se necesita tener un título de la materia, tema y número para la localización del fichero. Más adelante vamos a ver cómo está organizado todo esto. Listo. Muy bien. ¿Cómo realizarla? Primero se pone, el comentario debe basarse en un texto ya escrito, como lo hemos mencionado anteriormente. Puede ser un libro, una revista o una nota, por así decirlo. Listo. Este tipo de ficha se utiliza para las investigaciones o estudios en donde se precise dejar constancia de los comentarios observados, o sea, nuestra propia opinión crítica acerca de lo que hemos podido presenciar, hemos podido leer, hemos podido analizar, examinar, y obviamente va a salir nuestra opinión, un nuevo comentario. Muy bien. En este caso, la ficha de comentario que podemos observar aquí trata sobre una película, una serie de televisión que es llamado CSI. ¿Listo? El subtema vendría a ser un capítulo que se ha dado, ¿listo? Que vendría a ser teoría del caos. Entonces, el contenido necesariamente, obligatoriamente se le podría decir, viene a ser nuestro comentario personal acerca de lo que hemos podido presenciar. En este capítulo hemos podido observar, analizar, ¿listo? Todo el acontecimiento que enreda esa trama. Esa trama de la serie. Entonces, nuestra referencia dice, ¿no? Al final, series, CSI, capítulo, como lo podemos ver en su tema en la parte superior derecha, teoría del caos. Del tipo de la ficha vendría a ser el comentario. También se puede escribir con abreviaturas, CO, comentario, CO. Y en este caso viene a obtener fecha, 21 de octubre y del 2014. Bien, también se le puede agregar de dónde hemos sacado esto, ¿listo? El autor, si en caso es un texto, ¿listo? El autor, la página en cual lo podemos localizar para tenerlo como evidencia, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a continuar con lo que es ficha combinada. La ficha combinada es aquella que reúne 2 o 3 distintos tipos de fichas, o sea, ideas que extrae de otras fichas, pero que tengan que tener relación con la cual estamos realizando nosotros. Esto puede combinar ya sean texto, comentarios, resúmenes, ya. Y pues se utiliza para comparar los datos extraídos de una obra con nuestras ideas, opiniones elaboradas durante el transcurso de la lectura. Los puntos para su elaboración son el inicio, con el título del libro, autor, editorial, lugar, año de publicación, capítulo y página. Primera parte va lo que es la cita textual, entre comillas y con puntos suspensivos. En la segunda parte escribimos el resumen o comentario. Y a continuación vamos a ver un ejemplo. Ya bueno, en este ejemplo podemos ver lo que tiene lo que es de los autores, lo que es las páginas, de qué páginas ha extraído mayormente las ideas, y en la parte inferior podemos ver lo que es el comentario personal de uno, lo que llega a comprender de toda esa idea, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Este tema prácticamente es para poder utilizarlos en trabajos, porque nos ayuda a registrar contenido de información, trabajos monográficos, universitarios, o tal vez en la escuela si se puede aplicar de la manera efectiva también. ¿Listo? Entonces, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.